¿qué pregunta le hicimos nosotros a nuestros clientes con los que trabajamos? Y la pregunta es, ¿estás consciente de la importancia de tomar las decisiones financieras a tiempo por parte de los responsables de la empresa? ¿Ya qué nos referimos con esto? Si con la mayoría de nuestras empresas con las que trabajamos teníamos una planificación financiera como tal, obviamente la pandemia llegó a Guatemala y al mundo a mostrar la fragilidad que teníamos como empresa. A pesar de tener una planificación financiera en estas empresas, también mostró en qué áreas estábamos fallando dentro de la compañía. Se imaginan aún más en estas empresas que no tienen o no tenían ninguna planificación financiera en el mes de marzo. Fue muchísimo más difícil poder arrancar y empezar a ver qué era lo que se podía hacer. Entonces, yo creo que muchos hemos escuchado la famosa frase que todos estamos en la misma tormenta, pero en distintos barcos. Pero al principio de la pandemia se escuchaba mucho también que todos íbamos en el mismo barco, que todos estábamos luchando la misma guerra y demás con el tema de la pandemia. Pero cuando nosotros analizamos y entendemos el tema financiero, nosotros los barcos los debemos de entender como todas estas empresas distintas. Y esto no tiene nada que ver con el tipo de empresa, no tiene nada que ver con el tamaño de los empleados. Nos hacían la pregunta que cómo se podían ellos clasificar como pequeña, mediana y microempresa. Y anteriormente en Guatemala, antes del año 2015, en Guatemala, imagínense, se hablaban específicamente y se clasificaban las empresas únicamente por el tamaño de la cantidad, perdón, de los empleados en las empresas. Y en el año 2015 hay una actualización y está también en un acuerdo de cómo clasificar estas empresas. Las microempresas, que son ahí sí que, si lo vemos por la cantidad de empleados, que serían los barcos pequeños, son de 1 a 10 trabajadores. Así se tiene que analizar, o que facturen como máximo 190 salarios mínimos al año. Las pequeñas empresas son de 11 a 80 trabajadores, que es la mayoría de las empresas en Guatemala familiares que se encuentran en las pequeñas empresas, y que tengan ventas anuales máximas de 3.700 salarios mínimos, que se redondea más o menos en 9.300.000 quetzales al año de ventas anuales, ¿verdad? Y en las empresas medianas se catalogan como empresas de esta índole cuando tienen 81 o hasta el máximo de 200 empleados dentro de su compañía y facturan como un máximo en sus ventas anuales de 39 millones. Cuando se pasa estos 39 millones, ya se pasa a la metodología de una gran empresa. ¿Qué pasa si tenemos los dos factores o cuál debemos de escoger? Debemos escoger siempre en relación a las ventas y ya no al número de empleados, que era como se decía antes. Entonces, cuando nosotros clasificamos las empresas de esta manera, debemos de entender que la crisis interna no es necesariamente por el tamaño que tengamos, sino va a ser por aquel ordenamiento que nosotros tengamos dentro de la compañía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vimos como error y en algunas otras formas también vimos como acierto? Nosotros nos dimos cuenta que según la reacción del dueño en el mes de marzo, el daño iba a ser mayor o iba a ser menor. Y ahora, ¿por qué podemos hacer esa afirmación? Porque ya pasaron 3 meses desde que comenzamos el tema de la pandemia y hemos visto como una reacción de un capitán del barco, y por eso hacemos esta analogía con la imagen anterior. Cuando el capitán del barco, que son los dueños, asumen su responsabilidad y lideran a su equipo, lideran su planificación financiera, el daño ha sido menor. No necesariamente por el tamaño, por la cantidad que vende, por la línea de negocio, porque tenemos negocios que a pesar que en esta crisis no han ido alcanzando sus metas, se han tomado otras estrategias. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros compartirles en este error número 2? Les vamos a compartir con Fernando cuáles son estas decisiones específicas de los dueños y gerentes, porque nosotros como gerentes financieros tercerizados en las empresas o como administradores específicos de su ordenamiento financiero, solo hacemos sugerencias y recomendaciones, y al final el que toma la decisión siempre pues va a ser el dueño o el gerente. Entonces vamos a ir platicando cuáles fueron aquellos aciertos y aquellos no aciertos que fuimos encontrando nosotros durante esta crisis, y todavía cuáles siguen sucediendo, para que
ustedes tengan algo más práctico. Bueno, les he de comentar que la plática para nosotros, y como dice Alexia, el problema es que nos fascina hablar de todo esto, nos encanta. Hicimos esta presentación como un ejemplo de lo que ocurre, de lo que ha ocurrido. No es una receta de cocina que así tiene que ser, sino que solo son, como decíamos al principio, las experiencias de lo que le podemos contar. Vamos a tratar de resumirlo para ganar un poquito de tiempo. Un acierto que tiene que ver, por ejemplo, después de analizar el estado de resultados y el flujo de efectivo que sí había en esa empresa, se decide que por la naturaleza de su rumbo de negocio, es un restaurante, se decide que los números dicen que lo mejor es cerrar las operaciones de la empresa porque no vale la pena seguirse endeudando para poder continuar la operación. No se sabe, ni siquiera ese dato tenemos a favor. No se sabe cuándo esta situación va a terminar porque es primera vez que pasa. Entonces no hay nadie que pueda decir yo tengo la experiencia de. Entonces, no se sabe cuánto tiempo va a durar. Entonces, la recomendación que daban los números es cierren el negocio. Pero entonces se hizo la situación en base a no préstamo. Por eso dice, el nuevo flujo de caja dio para que la recomendación fuera no se endeuden y para no endeudarse tienen que cerrar el negocio. Y el negocio se cerró. Entonces, el acierto fue que con el análisis del nuevo flujo de caja, lo importante era no endeudarse y lo que había que hacer era cerrar la empresa. El segundo acierto que compartimos con nuestros clientes y que fueron con dos específicamente, es cuando nos referimos a la reestructuración del plan de compras. Esto para las empresas que son productoras o que venden un producto final es sumamente importante que lo analicen. ¿Qué les queremos compartir con este caso? Como decía Fernando, con el análisis del flujo de caja, con los nuevos escenarios que se habían establecido del estado de resultados, se escogió cuál era la vía que íbamos a tomar. Al escoger esto y tener el nuevo flujo de caja en base al estado de resultados escogido, nosotros elaboramos el flujo y nos dimos cuenta en el mes de marzo el impacto que iba a tener en el mes de julio y agosto aquellas compras que ya habían sido aceptadas por parte del proveedor. ¿Por qué? Porque la mayoría de empresas que importan la mercadería, sus órdenes de compra pues son de 2 o 3 meses antes que venga la mercadería. Entonces, cuando nosotros vimos que las ventas no iban y obviamente los ingresos en el flujo de caja como tal no iban a ser los óptimos para poder cubrir las compras que ya estaban aceptadas por parte de este proveedor y que ya nos las iban a empezar a enviar, por parte de los dueños hablaron específicamente con los proveedores del exterior y les pidieron que por favor no mandaran la mercadería. ¿Por qué? Cuando hicimos el análisis en conjunto fue estado de resultados, flujo de caja y balance general, vimos que el stock del inventario iba a ser altísimo para estos meses, porque obviamente no se iba a necesitar esta materia prima para esta empresa productora. Entonces, nos íbamos a quedar con un inventario parado. Segundo, no íbamos a tener la plata para poder desembolsar el pago, porque con este proveedor es el 70% de anticipo y el 30% contraentrega. Entonces, si dentro de nuestros ingresos no estaba catalogado esta venta, ¿por qué íbamos a nosotros entonces pedir un producto? Entonces, el dueño se dedicó específicamente a hablar, ¿verdad? Sobre esta situación y pues gracias a Dios el proveedor aceptó atrasar estas compras porque sí se veía que después del mes de agosto iban a empezar a aumentar las ventas. Entonces, ¿qué es lo más importante acá? No solo es hacer un flujo de caja, sino evaluar, como decía Fernando, la parte medular siempre de un estado de resultados es el costo. ¿Y qué es el costo? Aquellas compras que vamos a hacer. Entonces, el acierto que fue, de verdad que fue de mucha ayuda para que no nos endeudáramos ni pidiéramos un nuevo préstamo, fue hacer una reestructuración del plan de compras. Tenemos otra empresa en donde se evalúa el estado de resultados 2020. Se tenía una planificación de subir las ventas un 30%.
en su momento cuando se discutió, se dieron todas las estrategias para poder lograr ese 30% más. Enero y febrero se cumple ese 30% más, entonces, pero sí había que hacer nueva contratación de personal y ciertas ampliaciones para poder lograr ese 30%. A pesar de eso, en enero y febrero se cumple. Hemos de comentar así brevemente que las perspectivas de este año 2020 en cuanto a la confianza que ha generado el país, tal vez por el cambio de gobierno o alguna situación interna, estaban cumpliendo los presupuestos casi todos en su mayoría. Pero bueno, regresando al tema específico de esta empresa, se analiza las tres alternativas, tomamos la alternativa intermedia. La alternativa intermedia era quedarnos más o menos con el 80% de ventas de lo que había sido el año pasado. No se piensa ya en ese 30% de ventas más porque era incierto y porque sí había que endeudarse. Y entonces se decide trabajar en casa, ahorrarse todos los gastos de oficina, no subir la venta, sino conformarnos con el 75 u 80, por ahí andaba. Entonces el estado de resultados habló y los dueños decidieron tomar el consejo del estado de resultados y se quedaron así como están. Y ya han pasado 3 meses y la situación sigue todavía boyante. O sea, boyante en cuanto a lo que se había, de lo que se nuevo presupuesto. Quiere decir que el estado de resultados fue factor importante en esa decisión. Por último, ¿cuál fue otro de los aciertos que nosotros vimos con nuestros clientes? Con este cliente específicamente nosotros entramos en el mes de enero de 2020. Entonces teníamos que correr para hacer el presupuesto para lo que restaba del año. Y así fue, nos dedicamos específicamente a trabajar un tema de ordenamiento y a trabajar el tema de la planificación financiera como tal. Entonces ya nosotros en el mes de febrero teníamos una planificación y con esta planificación específicamente nos dimos cuenta que no era tanto el tema del costo como tal con ellos, del estado de resultados, sino que era aún más el tema del balance general. ¿Y por qué? Porque nos dimos cuenta que ellos tenían un control en sus cuentas por cobrar, pero no en sus cuentas por pagar. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Con los escenarios que nosotros habíamos establecido para el año 2020, antes de la pandemia, no nos alcanzaba para pagar todas las deudas porque sus deudas superaban sus activos. Entonces, procedimos a realizar un préstamo con otra de las empresas de ellos para poder capitalizar a la empresa, salir de deudas y al salir de deudas con estos proveedores, nosotros íbamos a tener capital para empezar a producir el producto que ellos venden. Y por casualidades de la vida, pues esta es una de las empresas que fue beneficiada con el tema del COVID. Entonces, al mes de marzo que comienza el tema de la pandemia, ellos específicamente ya habían saldado en la primera quincena sus deudas con esta planificación del balance general, que sabíamos cómo se iba a ir ejecutando, habían saldado sus deudas y ya tenían esta materia prima. Entonces ellos empezaron a producir este producto que se vio beneficiado por el tema del COVID y ahora, en estos 3 meses que han pasado, obviamente el escenario fue aún mejor. O sea, lo que habíamos planificado fue aún mejor. Las ventas se dispararon, los gastos se mantuvieron, al igual que el costo se mantuvo, porque ellos sabíamos cuál era el margen, hasta dónde podíamos bajar el tema de la utilidad y cómo poder obtener esta utilidad. Entonces, ellos con un control eficiente que llevamos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar mensualmente, al día de hoy sus cuentas por cobrar son 0, porque trabajan con anticipos, ¿verdad? Y trabajan contra entrega. Entonces, sus cuentas por cobrar son sumamente eficientes y sus cuentas por pagar están sanas. Luego de haber estado durante varios años totalmente en 0, ¿verdad? Porque el valor de la empresa, el balance general, nos daba a nosotros, bueno, era negativo, ni era 0. Entonces, cuando nosotros hablamos de un acierto como tal, y en esta crisis es, no dejen por afuera el balance general. El balance general, como decía Fernando, es la radiografía para poder analizar el presupuesto de estado de resultados. Porque puede ser que yo esté ejecutando mi estado de resultados, mis ventas, como yo estoy haciendo mi nuevo escenario, pero puede ser que en el balance general yo tenga una deuda altísima que tenga que pagar y tal vez esa utilidad que tengo yo en el estado de resultados no me alcanza para pagar la deuda que ya tengo previamente adquirida. Bueno, pasando a los no aciertos, brevemente vamos a exponer
las situaciones. Tenemos una empresa que, como la anterior en el lado del acierto, su posibilidad de recuperación iba a ser altísimo, o sea, muy poca posibilidad de levantarse en un tiempo prudencial. Había que endeudarse, había que hacer un montón de situaciones anormales, digámoslo de esa forma. El negocio no es como el anterior que comentaba Alexia, que le benefició la pandemia para sus productos. Aquí era una situación al revés. Tal vez iba a ser de los últimos en poder entrar en acción nuevamente cuando venga la nueva normalidad, que todavía no sabemos ni cuándo ni qué es. Y se decide que el análisis que da, en este caso, el estado de resultados y el balance, ahí sí en conjunto, porque el flujo de caja no daba, el balance no aguantaba, había que endeudarse y las ventas no iban a haber ventas. Entonces, la recomendación es no se cierra. Ahí entonces viene el sentimentalismo, viene la situación aquella de que los años que tiene la empresa y que tal vez sí podemos salir adelante, etcétera, etcétera, y se continúa la operación. Al momento la operación está saliendo como se había previsto, con muchas dificultades. No sabemos si va a lograr terminar el año o si al final van a aceptar la recomendación que les dio el estado de pérdidas, el balance y el flujo y cerrar. Entonces aquí se antepuso la emoción sobre la razón, no acierto. Otro de los no aciertos que nosotros vimos con las empresas, y este fue pues uno muy específico, como dice Fernando, es que muchos empresarios les han dado prioridad a su situación personal y no a la situación de la empresa. Si se recuerdan cuando hablábamos de quién era el capitán del barco, aquí nos pasó con algunos de los clientes. ¿Y qué fue con esto? Lastimosamente con algunas decisiones, porque al final el que toma la decisión es el dueño, pensaron o siguen pensando que su empresa no se vio afectada porque verdad que sus ventas bajaron en lo mínimo, pero no quisieron sacrificar absolutamente nada de lo que ellos ganan o lo que ellos se llevan al final del periodo y prefirieron sacar préstamos nuevos para poder seguir operando. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Nuestra recomendación siempre es darle prioridad a la empresa y no a los dueños como tal. Pero lastimosamente, pues esa es una situación muy específica de ellos, ¿verdad? Como tal. Entonces no podíamos decidirlo nosotros, ¿verdad? Entonces esto para nosotros fue complicado porque fue un no acierto de ellos, se endeudó aún más la empresa y pues no podíamos hacer nada con ello. Bueno, tenemos una situación también en donde la dueña de la empresa tiene su negocio, pero es un negocio que no es que anda buscando ella utilidades realmente como negocio, sino que lo tiene como distracción, como hobby. Entonces, pero es un negocio, bueno, no sabemos si catalogarlo como cliente o como amigo de la empresa, porque no estamos trabajando directamente aquí metidos, pero estamos muy enterados de todas las situaciones, por eso es que le decimos que es amiga de la empresa nuestra. Entonces, pero nos pide consejos, sabiendo que conocemos un poquito de su negocio. La tienda es una belleza de tienda en un lugar muy selecto, muy exclusivo. Vende productos para el hogar de muy buena calidad y de mucha elegancia, pero la expectativa de ese negocio, de esa empresa, era como que no cerrarla, porque aquí no había por qué cerrar la empresa. La empresa podía seguir, pero si de verdad quería aprovechar la oportunidad de volverla a un negocio como al ser rentable, el término negocio se refiere a lo rentable o no rentable de una empresa, al quererla volver como negocio, lo que tenía que hacer era vender más. Y la forma como le sugerimos y le aconsejamos que podía vender más era volviéndose la venta en línea. Como están volviéndose muchos negocios ahora, están vendiendo más en línea que en su propio almacén. Pero la señora no quiso hacer ninguna de esas recomendaciones. Ahí solo fueron recomendaciones porque era nuestra amiga a la que le estábamos aconsejando. Y
Aquí el no acierto es la resistencia al cambio. No quiso entrar a la nueva tecnología, entonces no sabemos qué va a pasar con su negocio. El último que sí vimos, que es todo lo contrario, como les comentaba, en el acierto de la planificación del balance general, aquí es la nula planificación de un balance general. Uno piensa que el balance general pues solo es la historia y al final eso es lo que contablemente uno aprende. Pero cuando uno va a empezar una compañía o va a empezar una línea de negocio, debe de saber qué impacto va a tener en mi balance general y en mis finanzas como tal, no solo en el estado de resultados y en el flujo. Esta es una empresa que en sus inicios, como la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, comienzan con préstamos, ¿verdad? Que empiezan con un capital que ya tiene un interés como tal. Pero lastimosamente, la adquisición de estos préstamos para los cuales iban a ser específicamente para la operación, no se dieron como tal. Decidieron empezar a comprar una flotilla de vehículos y la segunda era unos inmuebles. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con esta flotilla de vehículos? Que no era la línea de negocio que se había analizado y establecido en la planificación. Con esta flotilla, pues tenían un arrendamiento y con las inversiones, pues que eran pocas, pero era una inversión para el tamaño de empresa era grande, también recibían un arrendamiento. Entonces, ¿qué pasa con el tema del COVID? Cuando nosotros tomamos a esta empresa más o menos a finales del mes de febrero y empezamos a analizar su situación, su endeudamiento, era sumamente alto. O sea, porque obviamente no tenían un capital de trabajo como tal para la operación de la primera línea de negocio porque ellos habían abierto 2 otras líneas de negocio que no tenían nada que ver con esto. Entonces, cuando viene la pandemia y ellos empiezan a dejar de vender como venían haciendo, ya no tienen la capacidad de pagar estos préstamos. ¿Por qué? Uno, porque su línea de negocio principal, que era el tema de operación, no se estaba vendiendo lo que era. Y dos, porque dejaron de percibir casi el 95% de los arrendamientos y de la flotilla de los carros y el tema de las inversiones de sus casas. Entonces, cuando se empezó a analizar esto, pues claramente era como decirles, pues, ¿qué fue el error de ustedes como dueños? No ver una planificación inicial del balance general y cuál iba a ser el impacto de esa decisión de ellos que no fue la correcta antes de la pandemia. Entonces, cuando pasa la pandemia, ellos ya estaban sumamente endeudados. Entonces, si se dan cuenta, pues estos ejemplos son sumamente prácticos y yo creo que a más de alguno de ustedes les habrá pasado en alguna empresa muchos aciertos, pero también no aciertos. Entonces, cuando vemos el error número 2, ¿por qué nos quisimos referir a nosotros con esto, verdad? Fue porque queríamos darles específicamente algunos ejemplos de estos errores. ¿Y cuál es el error número 2 de esta presentación? Es no asumir la responsabilidad de tomar las decisiones financieras en tiempo. ¿A qué nos referimos con esto? Que es que los dueños, ahorita Fernando creo que nos va a poder explicar un poquito mejor en base a su experiencia personal, si los dueños no toman el liderazgo de sus empresas y principalmente en una pandemia, se ven sumamente afectados hasta irse a la quiebra o endeudarse con algo que no van a poder pagar. Bueno, definitivamente aquí como consejo o como tip que el que podemos dar es de que los dueños y gerentes debemos de tomar nuestras decisiones en base a la planificación financiera. O sea, la planificación financiera no está hecha solo porque al gerente de financiero se le ocurrió, como hemos hablado, ya creo que ya no vamos a seguir insistiendo sobre eso, sino porque es una herramienta que se debe de utilizar como un mapa cuando uno va a hacer un viaje. Es casi lo mismo, esa comparación hacemos nosotros. Entonces, con eso vamos a fallar lo menos posible y no digamos frente a una crisis. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que en la gran mayoría de los casos somos los propietarios de las empresas los que nos comemos a las empresas con llevarnos el dinero de alguna forma que no es un sueldo, no es una retribución como que fuera un empleado normal, sino que me trato como dueño. Y a veces eso sí trae muchos problemas
y es un consejo que damos, y yo me incluyo porque también estoy dentro de la misma situación. Esos errores no se deben de cometer. Hay que tener mucho cuidado con eso. Nos dedicamos específicamente a las pequeñas y medianas empresas, nos pueden escribir a este contacto que ustedes ven en pantalla. Nos pueden escribir a nuestra página específica, que es grajeahermanos.com. Nos pueden escribir a nuestro correo con nuestra jefa de mercadeo y atención al cliente, que es Melissa Ortiz. Ahí ustedes están viendo el correo. Los teléfonos también están a disposición suya. Y de verdad les agradecemos su apoyo, su disposición por estar acá con nosotros. Por favor, tengan toda la confianza de podernos escribir cualquier información. Estamos a la orden.